Hermanos y hermanas, ya estamos casi concluyendo el año litúrgico que la Iglesia nos propone como un proceso pedagógico para ir descubriendo el misterio de la salvación en nuestras vidas. Dios actúa en nuestras vidas, en nuestra historia, y hace de nuestra historia una historia de salvación. Y por eso el año litúrgico está estructurado de tal manera que en sus 3 ciclos vayamos viendo casi toda la Biblia en la lectura litúrgica de la palabra de Dios, tanto de los libros del Antiguo Testamento, sus 46 libros, como los libros del Nuevo Testamento, sus 27, particularmente los 4 evangelios. Y por eso, en estos últimos días, el tono de las lecturas es un tono del fin de los tiempos, porque prácticamente el sábado terminamos el año litúrgico y comenzaremos un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Y hoy, 27 de noviembre, conmemoramos una advocación de la Virgen María en una pequeña medalla o en una medalla que se llama la medalla milagrosa. A finales del siglo XVIII, Francia, de una manera muy particular, va a vivir momentos muy difíciles. Comienza la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, aquel 14 de julio de 1789, y de ahí se desencadena, al caer el regalismo francés, el absolutismo francés, los reyes de Francia, se desencadena un pensamiento, el pensamiento así llamado enciclopédico, que quiere organizar todo en base a la razón. Y también se comienza a atacar de manera muy directa todo lo referente a la fe, a la religión, a Dios, la fe católica. Como parte de este proceso va a llegar el emperador Napoleón. Se junta pues la idea, la ideología con el poder, porque ciertamente Napoleón va a acumular mucho poder. ¿Y en qué consistía este pensamiento enciclopédico? En modificar todo, organizar todo a la medida humana. Si, por ejemplo, si el acomodo de los días era para hacer referencia al domingo, día del Señor, hay que acomodar los días del mes de manera distinta. Entonces, ya los meses no van a tener 4 semanas, sino 3 semanas de 10 días. Y entonces, al paso del tiempo, a la gente se le va a olvidar que el domingo, que hay que ir a misa, que rezar, que Dios ya ni se va a llamar domingo. Y entonces habían planeado en 20 años acabar con la fe, con la religión. En la educación vamos a extirpar todo lo que hable de Dios, de religión, y lo hicieron. En la vida social también. Entonces, que había monjas que traían velo, que traían, vamos a quitar todo eso. Que en ciertos lugares había cruces en las oficinas, vamos a cancelar todo eso. Y vamos a buscar cómo todo sea laico, todo sea secular, que todo sea organización humana. Y reitero, calcularon que en 20 años esto lo iban a lograr con la educación, la nueva generación que ya no va a tener nada de Dios, la extirpación de los signos, símbolos religiosos. Vamos a acabar, vamos a provocar pues una nueva sociedad organizada por la razón pensante. Pero Dios siempre saca novedades. En esa nación donde se planeó todo esto, Dios va a hacer surgir grandes santos. El santo cura de Ars es ejemplo de esto. De hecho, él tuvo una malísima formación intelectual, escuela,
porque muchas escuelas de los pequeños poblados de Francia eran parroquiales, y al no poderse dar instrucción parroquial, se acabaron las escuelas parroquiales y mucha gente quedó sin estudio, entre ellos este joven Juan María Vianney. A los jóvenes se les forzó a formar parte del ejército. Si se estaban enfrascando en guerras, se ocupa mucho soldado joven. Él, que no le gustaba eso de las armas, él no quería ni matar, no quería ni agarrar un arma, huyó del ejército, fue un desertor, anduvo escondiéndose, por ahí obtuvo un indulto, pero de otra manera debió irse a la cárcel porque no quiso agarrar armas, no quiso formar parte de un ejército que busca matar o que está expuesto a ser matado por su misma sensibilidad espiritual. Después va a surgir Santa Teresita de Niño Jesús y otros santos. En ese ambiente pues anticlerical, antirreligioso, antiteísta, ahí en París había una iglesia dedicada a Santa María Magdalena, muy bonita, al estilo de las iglesias griegas, y con este pensamiento se destruyó como iglesia y se hizo un monumento a la razón, así como un templo griego, con sus columnas dóricas y con su frontispicio, la diosa razón, porque ya no va a haber otro Dios sino la razón pensante. En ese ambiente, una muchachita entra a un convento de los que fundó San Vicente de Paul para atender las necesidades más pobres de los más pobres. Por eso les puso hijas de la caridad. Que por cierto, cuando ese movimiento francés llegó a México, también aquí se suprimieron todas las órdenes religiosas en el siglo XIX y solamente el presidente de entonces, Juárez, respetó a las hijas de la caridad, que eran en ese tiempo las que traían así como un velo, que parecían como avionetas, así un velo así muy vistoso, pero eran muy caritativas. A ellas fue a las únicas que respetó, a las demás las sacó de sus conventos, les cortaron sus conventos con motivo de la desmortización, así le llamaron, de los bienes eclesiásticos. A este convento pertenecía una monjita que estaba iniciando en su formación, jovencita, Catalina Labouré, y el convento se encuentra en una calle, en francés calle se dice rue, que se apellidaba Bach, Rue du Bac, que si uno ve el famoso Museo del Louvre de París, viéndolo de frente, a mano derecha, por el costado no del museo, sino un poquito más atrás, por ese costado es la calle Rue du Bac, pero más adelantito, como unas 10, 12 cuadras, está este convento. Esta monjita, en un momento de oración, estando en oración, tiene una sensación de que tiene que ir a la capilla en la madrugada. Va a la capilla y ahí tiene esta visión, este encuentro, este mensaje de la Virgen que le dice: quiero que mandes a hacer una medallita con estos símbolos, y se los va dictando, ovalado, con una M, sobre la M una cruz, alrededor del oval 2 estrellas y del otro lado la imagen de la Virgen con un mundo en sus manos, de donde salen rayos y con ciertas piedras de joyería. La monjita oye el mensaje, se lo graba, pero lo mantiene en su interior. A su padre espiritual, a su acompañante espiritual, se lo platica. Su acompañante espiritual, un hombre sabio, va dándose cuenta que no es una visión fantasiosa, sino que verdaderamente fue una visión comunicativa de un mensaje, pero le dice que guarde silencio hasta que Dios le comunique que lo debe comunicar, y lo guarda por un buen tiempo, no lo comunica. Es decir, no se pone al centro del mensaje para decir: Dios me puso de manera especial sobre todos a mí, sino ella dice:
lo guardo. Pero manda hacer el diseño, y es el diseño que conocemos de la medalla milagrosa. ¿Qué aparece en ese diseño? Aparece la M de María y la cruz. Donde está María está Jesús, donde está Jesús está María. La Virgen María, de parte de Dios, y lo vemos en las Sagradas Escrituras, recibe una misión especial de darnos al Redentor, a Jesús, a su Hijo, que concibió en sus entrañas por obra del Espíritu Santo, porque Él va a ser el Salvador universal del mundo. La redención, Jesús la va a lograr cumpliendo la voluntad de Dios su Padre, subiendo a la cruz. Como ya dice el libro del Éxodo, el que voltea a ver la vara de Moisés se salvará de las picaduras del veneno de las serpientes. Quien alce su vista a Cristo crucificado en la cruz podrá vencer el veneno del pecado que lo puede llevar a la muerte, y así, por la gracia de Jesús, obtener la posibilidad de salvación. Y las 2 estrellas, va a decir después Catalina, representa a los 12 apóstoles. Jesús va a construir sobre él, que es la piedra angular elegida por Dios Padre, desechada por los arquitectos, va a elegir a 12 apóstoles sobre los cuales va a colocar su iglesia. Y a Pedro le va a decir: y a ti te consigno las llaves de la iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero también las 2 estrellas aparecen en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Una mujer esplendorosa con 2 estrellas, que también habla de la iglesia, esta visión de San Juan, pero también se aplica a la Virgen María, que es imagen y figura de la iglesia. Y del otro lado aparece la Virgen María con el mundo tan necesitado de salvación, de donde emanan rayos. Jesús es la luz que nos viene a revelar la luz del Padre, como decimos en el credo: luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesús, con su luz, viene a iluminar y a vencer las tinieblas del pecado, para que ya no seamos hijos de las tinieblas, sino que seamos hijos de la luz, como lo recibimos en el bautismo. Jesús nos da las gracias para que nosotros no permanezcamos en el averno, que no seamos conducidos, como decía la mitología griega, por Caronte en su barca que nos lleva a la oscuridad, sino que nos quiere rescatar para llevarnos a las moradas celestiales, donde hay una luz que no termina, porque Dios es la fuente de toda luz. Y en la medalla milagrosa, ahí aparece este símbolo de cómo Dios nos salva a través de las gracias de Jesús, pero ahí está presente María. San Bernardo de Claraval, meditando, un gran admirador y un gran teólogo sobre la Virgen María, meditando muchas veces sobre la Virgen María, su papel, su misión en nuestra historia de salvación, llega a decir una frase en latín que dice: sobre María nunquam satis. Hablar de María nunca es suficiente, porque María ha recibido una misión muy especialísima, y en esta medalla, en esta visión que tuvo Catalina Labouré en este convento de Rudibach, ahí aparece el papel de María. María nos salva, porque María no es diosa. A María no la adoramos, porque María no es diosa, pero en María reconocemos una especial santidad por la misión que Dios le ha encomendado. El mismo arcángel Gabriel la reconoce como la llena de gracia. La saluda así: Jaire María, que jaritomene, tú eres la llena de gracia. Por eso, si a los santos los admiramos, a María le tributamos una especialísima admiración, porque ella tiene una santidad muy especial, la llena de gracia, desde su concepción, que de hecho es el centro de la visión que tiene Catalina Labouré. Antes de que se declarara el dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX,
1854, 24 años antes. Esto sucedió de Catalina Labouré el 27 de noviembre, un día como hoy, de 1830. Ya la Virgen María se le había revelado como la Inmaculada Concepción. Y ahí en la medalla aparece el grandísimo papel que tiene María en la historia de nosotros, en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación, porque está muy arraigada, muy pegada al misterio de Cristo, Salvador universal de todos los pueblos y de todos los tiempos. Cristo ayer, hoy y siempre. Y por eso María está presente en el caminar de Cristo, como lo estuvo físicamente en Nazaret, en la concepción, en Belén en su nacimiento, en su huida en Egipto, en su crecimiento en Nazaret y en su muerte en Jerusalén. Ahí está, como buena mujer, más aún como buena madre, María, siempre presente donde está Jesús. Y si Jesús está en todos lados actualmente después de su resurrección, después de su victoria sobre la muerte, María por eso nos acompaña en nuestro caminar, porque nos va diciendo dónde está Jesús, y ella es la facilitadora para que nosotros lleguemos a Jesús. Por eso decía el Padre Pío, quien tiene devoción a la Virgen María no se condenará, porque si tienes tan buena intercesora, tan buena consejera, tan buena madre, ¿quién puede desoír a una persona con esas características? Necesitaríamos ser muy tercos y tontos, pero por muy tercos y tontos, algo de inteligencia nos debe Dios conservar, y con esa podremos encontrar el grandísimo papel de la Virgen María en nuestra historia personal, en la historia de la Iglesia y en la historia de toda la humanidad. ICM